Buenas tardes, hoy es jueves 7 de junio de 2018. Mucho frío hay. Tengo entendido que Uruguay juega un partido de despedida en el estadio y bueno, quizá vayan a despedirlo muchos héroes una noche que en el estadio debe ser hielo puro. No sé bien a qué hora era, pero todo el día estuvo muy frío y al atardecer va a estar mucho más frío. Bueno, este, nosotros hoy queríamos hablar de un tema muy presente desde hace un tiempo en Uruguay, que es el tema de la seguridad. Nosotros, a ver, ¿por dónde empezamos? En el Parlamento, que es un lugar donde hay cobertura de prensa, eh, por razones obvias, ahí funcionan las cámaras de diputados y de senadores, y la prensa está presente todo el año. Se viene hablando del tema de seguridad ya hace un tiempo. Y, y bueno, acá tendríamos que partir de algo que son las elecciones, futuras elecciones dentro de, creo que falta menos de 2 años, un año y pico, en el 2019 hay elecciones. Entonces, las campañas electorales ya vimos que han dado comienzo. Y hay una cosa interesante. Si nosotros analizamos las banderas que se levantan dentro y fuera del Parlamento por los partidos políticos de oposición, hay dos temas que se repiten una y otra vez, dos temáticas. Uno es la inseguridad ciudadana para los ciudadanos y la otra la corrupción. Bien, ahora, no hay otras cosas, no hay otras banderas para levantar, para criticar al gobierno de turno de forma tal de intentar ganarle las elecciones en el 2019. Otra que hay. El pueblo nuestro se queja de dolores muy fuertes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, la bancarización obligatoria de los ciudadanos, en que nuestro dinero ya no lo tenemos nosotros, sino que lo tienen los bancos. Y nosotros podemos acceder a sacar parcialmente cantidades parciales de nuestro dinero, pero durante casi todo el mes los que son asalariados o reciben remuneraciones por su trabajo, ese dinero permanece en el banco. Quiere decir que nadie dispone libremente de su dinero. Entonces, es un hecho realmente tremendo, alarmante, no sé, el epíteto a usar. Sin embargo, en el Parlamento, por la oposición política, ya con una campaña política lanzada, nada dicen de la bancarización obligatoria. Quienes dicen son organizaciones sociales que se están componiendo para enfrentar esa forma de saqueo al pueblo uruguayo. Lo mismo podríamos decir de otras cosas que afectan a todos los uruguayos, como puede ser la calidad del agua, y sin embargo no se levantan banderas en las cámaras entre los representantes del pueblo elegido en la última elección, contra el drama de que el agua
que el Estado le suministra ahí a donde llega el agua de OCE, que es la empresa estatal, no le garantiza la potabilidad. Inclusive hay los últimos estudios dan de que aquellos márgenes que en la Unión Europea se aceptan en que el agua eh, potable que se le brinda a los respectivos pueblos de Europa deben tener un límite máximo de 8% de veneno, o sea, de pesticida. Acá los últimos días se vieron algún examen, el agua allá en el norte para las viviendas de Mevir tenían un 80% de pesticida, lo cual es una locura. Pero nada se dice en el Parlamento. Entonces, ¿a qué tenemos derecho? Tenemos derecho a pensar, y a decirlo aquí, de que en realidad toda la política económica, porque el agua se estropea por el tipo de cultivo que desde fuera de nuestro país se le impone al país, que impone el cultivo con uso altas dosis de pesticidas, como pueden ser los cultivos transgénicos, o eh, las inundaciones que llegan a este país por que el monocultivo de árboles, que es otra imposición desde el extranjero, se está llevando a cabo en este país, que hace que la tierra no pueda absorber el agua de lluvia y se producen inundaciones tremendas. Entonces tenemos un país con los cursos de agua totalmente contaminados, con, digamos, la agresión al monte nativo, que es el que es capaz de absorber el agua de lluvia para que no corra y se transforme luego eso en una calamidad como inundación en perjuicio de la población. Pero no se dice nada por los partidos de oposición. Quiere decir que toda la política económica esta, de la cual somos víctimas, que es una política de saqueo, la bancarización es una, los cultivos, el agronegocio de cultivos transgénicos que envenenan tierra, agua y aire, etcétera, etcétera. Las privatizaciones de las importantes empresas del Estado que ya están quedando en manos de los privados, se está achicando el Estado en una forma dramática. Ya las empresas, clásicas empresas estatales, que prósperas empresas estatales, están pasando a manos privadas. Nadie de la oposición, en plena, ya comenzó la campaña electoral, dice nada. Quiere decir que están de acuerdo en la privatización acelerada que se hace de las empresas del Estado. Están de acuerdo en las imposiciones que nos hacen en cuanto al dinero personal de la población, que los bancos pasaron a tenerla. Quiere decir que si nuevamente se plantea un corralito, como pasó no hace tanto, ya el dinero que se queda dentro de los bancos no es de los ahorristas, es todo el dinero de la población que va a quedar atrapado en un corralito. Bueno, pero vayamos a nuestro tema. Quiero decir que los dos únicos temas que se embanderan o se agitan para hacer oposición rumbo a las elecciones de 2019, uno es el tema de la corrupción y el otro el tema de la inseguridad. Ninguno de los dos temas toca lo que en realidad es la tragedia, la causa de la tragedia en este país. Porque tanto la inseguridad como la corrupción están ligadas
a la política económica de la economía. Bien, entonces vamos a hacernos eco de las declaraciones y el enfoque de la campaña de la oposición, en donde se plantea que la delincuencia, la inseguridad que trae la delincuencia, hace necesario la presencia de la intervención del ejército para reforzar una policía que está desbordada. Esto es un hecho, digamos, que no es nuevo en nuestro país y en el mundo. El plantear que hay que mejorar la represión para que la delincuencia sea frenada o desaparezca, ¿verdad? Se ataca, por lo tanto, en primer lugar, al ministro del Interior, el jefe, digamos, de la policía, sería el ministro de la policía, como inoperante, ineficiente, inepto. Y que, en una palabra, se está planteando que si cambiamos por un ministro apto, la delincuencia va a ser contenida. Bueno, así vamos. Lo de la corrupción, la oposición lo trata con un poco más de cuidado y ataca aquellos casos de corrupción desenfrenada o alevosa o de una injundia muy grande. Porque, decimos nosotros, porque no vaya a ser que tiremos una piedra para arriba y nos caiga en la cabeza. Y los partidos políticos no están libres de esta enfermedad de la corrupción. Pero lo de la inseguridad es más fácil, es más claro y es mucho más sensible para la población que el robo de $1.000 millones o 2.000, porque acá lo que quedan por el camino son vidas que existieron hasta ayer y hoy no están porque un delincuente valió una cajera o en un arrebato a la persona que iba a ser arrebatada. Entonces tenemos eso. Pero hay un lugar común en todos los que reivindican la necesidad de acabar con los representantes políticos que plantean acabar con la delincuencia o frenarla, y es que todos atacan algo que nosotros entendemos que es el efecto. Ninguno habla de las causas que generan esa delincuencia. Y estos últimos días nos trajeron dos noticias bastante singulares. ¿Por qué singulares con respecto a este tema de la inseguridad? Porque el jefe de policía de Montevideo declara públicamente, y también el jefe de la policía en Argentina, la bonaerense. Y ambos, los dos jefes de policía, hablan de que hay causas de la delincuencia. Y no son políticos, son gente, funcionarios estatales cuya función es reprimir la delincuencia. Y tanto el jefe de policía La Llera de Montevideo como el jefe de la policía Perroni de Buenos Aires dicen que la gente tiene hambre y que son generaciones que están en la miseria y la delincuencia, apuntan a que la delincuencia es una consecuencia de eso. No escuchamos a ningún político de la oposición en Uruguay decir algo así. No, no lo escuchamos. Inclusive eso que dicen ambos jefes de policía son lo que siempre dijo la izquierda de este país cuando estaba en el llano y en lucha
contra los partidos tradicionales, que hay que atacar las causas. Obvio que hay que atacar las causas, pero no, se levantan banderas de que hay que reprimir los efectos a como dé lugar. Y hoy el gobierno que llegó con las banderas correctas, a mi entender, que hay que atacar las causas, se suma a la oposición en tratar de ver cómo se atacan las consecuencias, cómo se reprime. Entonces vamos a ver que el ministro del Interior le trae 150 patrulleros a la policía, traen cámaras para filmar en todos los barrios y parajes y lugares, cámaras más o menos eficientes. Se compran sistemas computarizados para el espionaje de los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una larga lista de las nuevas técnicas para instrumentar la represión. Y quedó atrás en el pasado la idea de que había que atacar las causas. Pero como la campaña hacia las elecciones va adelante, entonces el presidente de la República, que sabe que le están pateando el nido con el tema de la inseguridad, toma la decisión, digamos, de quitarles la bandera a la oposición. ¿Y qué hace? Lo muchachea a su ministro del Interior y dice que él, el presidente, se va a poner al frente de la lucha contra la delincuencia. Claro, eso le permite quitarle las banderas a la oposición que apuntaban contra el ministro. Desde luego. Es un ajuste de cuentas dentro del partido de gobierno entre la corriente política que llevó a Bonomi ahí y otras corrientes políticas que le están haciendo una zancadilla al MPP de Bonomi. Eso es claro. Pero nuestro problema no es ese. No nos dedicamos a visualizar las zancadillas entre distintos grupos en el poder o fuera de ellos. Lo que estamos hablando de la inseguridad. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y vemos otros tiempos de crisis económica, la crisis del 29 y del 30, hay estadísticas que se conservan. Supóngase en Estados Unidos, y los homicidios, que hoy nos afectan tanto, pegaron un salto, no solo en la delincuencia que vemos en las películas de Al Capone y toda esa barra, sino que los homicidios pegaron un salto hacia arriba y está ligado a la crisis económica. Y si hubiera estudios que lo desaparecen porque no hay interés que aparezcan, se vería cómo está directamente vinculada la crisis, o sea, un pueblo sin trabajo, con hambre, qué sé yo, y los robos. Aquello que aprendimos de niños de que nos decían, una persona lo último que puede hacer es robar. Y hay pasos intermedios y es pedir limosna antes de robar. Cosa que como valor no entendemos que estuviera mal. Pero si en un país como el nuestro se pierden en un año miles de puestos de trabajo, no hay lugar para tantos limosneros, no lo hay. Entonces, este tema de la inseguridad, desde nuestro punto de vista, no va a tener solución. Y, ejemplo, Estados Unidos, con un 40% de su población en la pobreza y tecnificado al mejor nivel a nivel mundial su policía, ve
cada día más crecer la delincuencia y la violencia desaforada. Quiere decir que la represión genera más violencia todavía y no sofoca las causas que son la situación de las poblaciones. Porque hoy es un día tremendamente frío y yo salgo a pedir limona y ni siquiera hay gente en las calles, pero tengo que comer porque si no voy a morir. ¿En qué termino yo? Ya esto lo había cantado Gardel en algún tango. Aquel tango que termina diciendo, sonó la sirena, un hombre que llora y un cacho de pan. Eso, señores y señoras, es lo que nos aflige hoy en día. Y la represión no lo va a resolver, tal como lo dijo el jefe de policía de Montevideo y el jefe de la policía bonaerense. Muchas gracias. ¿Cuánto dice el 35?